Y en estos días fue tendencia y se habló en todos los medios sobre el caso de Nicole Neumann porque se contagió del COVID, pero empezó a echar culpas por ahí. Lía, Sí, por ahí no, claramente le echó la culpa a la mujer que trabaja limpiando en su casa, ¿no? Como vos así decías, es. se hizo viral y se hizo también muy controversial las declaraciones que hizo Nicole. Escuchemos un par de esas declaraciones para refrescar la memoria. Sí, es verdad lo de la señora que trabaja en casa. Amanecimos un día y me viene, o sea, vive en casa, ¿no? Vive en casa, pero bueno, una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato, que no sentía nada. Obviamente me alarmé absolutamente porque digamos que es una de las cosas más características del coronavirus, con lo cual le dije, mirá, quédate por favor encerrada en tu cuarto hasta que puedas gestionar que te vayas a hacer un testeo. Y bueno, le dio positivo. Entonces, yo me hisopé. Los chicos es como que si no tienen síntomas se asume que si en los padres o el que Sí, sí, está conviviendo eso con lo la contamos criatura, recién, con el tema de San. claro, es positivo, ya está. Y bueno, me dio Me positivo. dio, Se hizo todo bien, no hubo reuniones, no hubo nada. Saben que soy la loca de la desinfección. Pero bueno, cuando, qué sé yo, viste, es un mínimo descuido por ahí de alguien que tenés al lado. Bueno, son importantes esas declaraciones. Hay más. Nicole Neumann no solamente apenas se enteró o vio que podía estar enferma esta mujer que trabaja en su casa, que vive en su casa, pese a las restricciones sobre el trabajo en casas particulares, que no es de los exceptuados, no solamente la mandó a encerrarse en su habitación, sino también que le dijo que tenía que irse a un centro de aislamiento. Recordemos también que a esta mujer solamente le daba franco cada 15 días para que pueda ir a ver a su familia, porque tiene su familia. Y también para cubrirse, Nicole planteó que cuando empezó la cuarentena ella le preguntó si quería quedarse o no, al igual que, no sé si recuerdan, a Caterine Fulop con Juanita, y que justamente ella le contestó que prefería quedarse en su casa. Pero este entendimiento o este diálogo es parte de una relación que ya nace muy desigual. Y ahora les voy a contar por qué. De hecho, el caso de Nicole se hizo conocido porque Nicole es mediática, Claro. pero estos diálogos se deben haber repetido por miles y a diario y hasta el día de hoy. Esto es, ¿por qué es desigual? Porque las trabajadoras de las casas particulares, que son casi 1,5 millones en todo el país, es el trabajo además que más concentra a las mujeres trabajadoras, es el más feminizado, el 98% del rubro son mujeres y además el 17% de las mujeres que trabajan en esta categoría y además es la categoría que tiene mayor proporción de informalidad y el promedio de ingresos más bajo de toda la economía. En ese sentido es que ante la situación de la pandemia no es igual la relación para preguntar y que le respondan que prefería quedarse. Justamente son las más afectadas en lo que afectó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Según la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, 4 de cada 10 mujeres trabajadoras denunciaron durante la cuarentena que sus empleadores y empleadoras las obligaron a concurrir bajo amenaza de no pagarle su sueldo o de tomarse esas semanas como parte de las vacaciones o incluso han modificado la categoría para trucharles el permiso de circulación y un amplio espectro de situaciones abusivas y fraudulentas por parte de empleadores y empleadoras. En ese contexto, el Ministerio de Trabajo también informó que solo entre las trabajadoras de casas particulares registradas fueron despedidas más de 20.000. Imagínense las no registradas. Una encuesta que hizo el CONICET y la Universidad Nacional de Lanús entre abril y mayo arrojó que con el aislamiento solo 1/3 de las trabajadoras le siguieron pagando aunque no fueran a trabajar. Mayoritariamente son las que están registradas. Pero ahí es uno de los ejes de la cuestión. El 75% de las trabajadoras de casas particulares
trabaja en la más absoluta informalidad. Y otro de los ejes que hoy queremos hablar es que además de los salarios miserables, la precarización laboral, la feminización de esta tarea, el trabajo en casas particulares se encuentra sobre representadas las mujeres migrantes. Y desde Alerta Spoiler conversamos con Zulema Montero, ella es abogada, es migrante, es presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna, es parte del bloque de migrantes y ella nos cuenta que según el último censo son casi 2 millones de personas migrantes las que viven en el país y el 54% son mujeres. Le preguntamos a ella cuál es la situación particular de las mujeres migrantes en el país desde que comenzó la cuarentena, cómo influyó en su situación laboral y en su vida en general, y Zulema nos contaba esto. Sabemos que por decreto 297 se ha establecido el aislamiento social preventivo y obligatorio para todos los habitantes de la República Argentina. Por supuesto que los migrantes también hemos acatado fielmente, pero las ayudas económicas para sostener este aislamiento, como ha sido el IFE, el ingreso familiar de emergencia, no ha llegado a toda la población migrante. Para decirte que solamente se ha llegado a un 40%, un 60% hemos sido excluidos prácticamente del IFE, lo cual ha incidido grandemente en las mujeres migrantes. ¿Por qué digo en las mujeres migrantes? Porque muchas mujeres vienen de sus países de origen saliendo de un clima de violencia y al final se convierten en mujeres jefas de hogar que sostienen su economía, porque generalmente el hombre que es el violento, el victimario, desaparece. Entonces toda la carga social, económica, la sufre, la lleva la mujer. Acá en la Argentina mayormente no están las mujeres en trabajo registrado ni los migrantes. Las mujeres se ocupan del trabajo informal en las casas de familia y gran número tenemos que están en la economía informal, que viven del trabajo de día en día, teniendo en consideración que estamos ya 4 meses en cuarentena. Bueno, la están padeciendo y lamentablemente a muchas mujeres no les ha llegado al IFE. Y qué decir de los extramercosur, que ni siquiera existe todavía una disposición legal que facilite la erradicación, por ejemplo, de los senegaleses, quienes también en esta cuarentena la están padeciendo muy duro, puesto que están siendo muchos desalojados incluso porque ellos también viven de la economía informal, del trabajo de día en día. Muy claro el testimonio de Zulema, que ella trabaja con la situación de las personas migrantes en el país, pero de las más vulnerables, las mujeres migrantes, trabajadoras que limpian paraísos ajenos, de las que Zulema nos contaba que el 60% la ayuda del Estado no les llega, de las que siempre se espera que no hagan más que agachar la cabeza, empezaron, sin embargo, a conectarse entre sí y a dar respuesta. Por eso, con Ludmila Pons, que es parte de la producción del programa, queremos cerrar este informe con Evelyn Cano. Ella es una joven estudiante, trabajadora informal en casas particulares, inmigrante paraguaya. ¿Por qué? Porque la vida de las trabajadoras nativas y extranjeras, formales e informales, nos importan. Soy Evelyn, soy trabajadora de casas particulares, tengo 23 años, soy inmigrante, soy de Paraguay como toda mi familia. Yo no cobré la IFE en esta cuarentena, me di cuenta que muchas mujeres como yo, que o no recibían el sueldo, o que tenían que ir a trabajar con certificados truchos, o tenían que elegir, entre comillas, quedarse en la casa de sus patrones pasando la cuarentena, o tener que pasar la cuarentena en su casa con los hijos, pero sin un peso del sueldo, entonces no tenían que darle de comer a sus hijos. Nosotras decidimos organizarnos, porque estamos cansadas, porque nos cansamos de la injusticia, nos cansamos de la humillación que viene del mismo Estado, que no nos paga la IFE porque somos inmigrantes, que no nos protege, que estamos en la absoluta informalidad. Nos empezamos a organizar en un grupo de WhatsApp, hicimos asambleas, hicimos plenarios virtuales y este sábado 15 a las 16 horas queremos hacer un gran plenario nacional con todos los sectores informales que estamos pasando por esta situación, que mientras nosotros no recibimos la IFE de 10.000 pesos por una absoluta discriminación, o porque hay pibas y pibes que reciben los 10.000 pesos, pero reciben la primera en junio y reciben otra en agosto, y en el medio ya no tenés que comer, pero mientras tanto el gobierno decide a favor de pagar la deuda, de pagar millones, mientras que nosotros estamos en la absoluta vulnerabilidad. Por eso
nos organizamos, levantamos la voz, nos cansamos de la humillación y queremos trabajos con derechos. Así que a todos los que me estén escuchando, les dejo esta invitación. Es muy importante que nos unamos, que reunamos nuestras fuerzas y que salgamos a las calles. Basta de ser invisibles, eso es lo que nosotras estamos diciendo. Quédate, ya volvemos. Alerta spoiler. Por la izquierda, Diario Multimedia. Ya está a la venta la historia